Oyentes, amigos y hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de octubre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo el Señor: Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho: Yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si en las lamentaciones, los ayes de nuestro Señor, en contra de estos fariseos, doctores de la ley, escribas y demás. ¡Ay de vosotros! Aquí en este caso, fíjese, sabido es que nuestro Señor nunca dejó de asistir las necesidades de su pueblo, nunca dejó de advertir, por supuesto, el estado de inconducta en que el pueblo rebelde de Israel estaba frente a lo que Dios demandaba de ellos, que era amor y justicia, como habíamos comentado ayer. Ni amor ni justicia por parte de estos funcionarios dirigentes del pueblo, aquellos que conocían la ley, la letra de la ley por lo menos, y que, lejos de cumplirla, desde el amor y la justicia, procuraban utilizar la letra como una trampa para presionar a la gente del pueblo, para hacerles sentir una autoridad que no tenían, que Dios no les había dado, y que para ellos era el contenido, era el alimento del orgullo en que estaban francamente enrolados. ¡Ay de ustedes!, les dijo Jesús. Sus padres mataron a los profetas. Sí, claro, el Señor les envió profetas en su tiempo, profetas que denunciaban la conducta del pueblo rebelde, profetas que anunciaban cosas que vendrían al pueblo, cosas que vendrían como sanción si se mantenía esa inconducta y como perdón si realmente se volvían de los caminos errados, volvían a los caminos del Señor, y entonces en Dios siempre estaba presto aquello que es típico en el Señor. El Señor ama y por lo tanto el Señor perdona. Y cuanto más ama, más perdona. Claro, decimos cuanto más ama, más no puede amar, porque más amor que el Señor siempre tiene para cada uno de nosotros, y que es el mismo amor que tuvo para cada uno de los miembros de su pueblo, no se puede tener. Y más perdón tampoco, consecuentemente. ¡Ay de ustedes!, que construyen los sepulcros de los profetas y se convierten en testigos y cómplices de vuestros padres, que mataron a los profetas que les envió el Señor. Y el Señor prometió enviar profetas, y lo vemos en las Sagradas Escrituras, y envió profetas en cumplimiento de su promesa. De manera que nunca estuvo el pueblo sin consejo y sin que la palabra de Dios llegase a ellos. Y el Señor envió apóstoles, por ejemplo, en el tiempo de Jesús.
Sí, efectivamente. Fíjese que de la manera en que persiguieron a los profetas, también después fueron perseguidos los apóstoles del Señor. Fue perseguido el Señor, comencemos por ahí, el más ferozmente perseguido, el más buscado. Realmente, ¿cuál era la intención de todos estos hipócritas? Era matar al Señor, desprenderse de él. Era de pronto el reproche a la conciencia, la presencia del autor de la justicia, la presencia del amor en ellos, que no tienen más mínimo sentimiento de amor hacia su prójimo. Hay de vosotros también, doctores, fíjese, quitar la llave de la ciencia, querer ser poseedores del conocimiento absoluto. Pero no conocimiento en el sentido en que Dios busca y quiere ser conocido. Porque Dios quiere ser conocido desde el amor. Porque Dios quiere ser conocido de la única manera en que puede ser conocido aquel que por definición es el amor mismo. Y estaba escrito en la ley de Moisés. Y era el mayor y primero de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Se cumplía esto por parte de aquellos que, como dice acá el Señor, habían quitado la llave de la ciencia, se habían instalado en la cátedra de Moisés, habían hecho de la ley de Moisés un instrumento para atacar precisamente, para sancionar, para condenar a los integrantes de un pueblo que de suyo era rebelde, pero estos funcionarios tenían mayor responsabilidad y en último análisis lo que tenían es mayor culpabilidad. Porque en ellos no se puede decir que desconocían la ley. Conocían la letra y la utilizaron como si fuera el instrumento de la cátedra de Moisés, no para amar, no para cumplir la justicia, que es lo que Dios busca en cada uno de los suyos, sino para hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es justicia, la voluntad de ellos era injusticia. Construyeron los sepulcros. Fíjese, esto sí que lo sabían hacer, ¿ve? Construir sepulcros. Secuaces directamente de aquellos que persiguieron y mataron a los profetas. También cómplices de aquellos que posteriormente perseguirían y matarían a los apóstoles del Señor. Así como también fueron ellos los responsables de que fuese entregado el Señor a Poncio Pilato para ser muerto, para ser crucificado. Fíjense, las lamentaciones de Jesús y los ayes están referidos precisamente a todos ellos. Y para todos ellos también hay un día de juicio. Sin duda que Dios no pasa por alto, sobre todo cuando el pecado, y en este caso el pecado grave, está cometido por aquellos que no tienen la excusa de ignorar por completo aquello que Dios les está diciendo, que Dios demanda de ellos. No había por parte de los doctores, fíjese, doctores de la ley, escribas, personas que eran realmente, doctas en el tema. Los mismos fariseos, que era una secta que, se especializaba en todos estos temas y sus miembros se enorgullecían de esto, por supuesto. Pero no había de parte de ellos hacia el pueblo, como nunca lo hubo, hacia aquellos justos por parte de estos hipócritas que en todos los tiempos aparecen, porque fíjese que acá la lista que hace Jesús respecto de la comisión de la falta, del pecado y de la muerte por parte de los profetas falsos, de la muerte de los profetas y de parte de aquellos falsos profetas que instigaban la muerte de los justos, de los profetas justos y de todos los justos que habitaron el país de Israel, a partir, dice acá Jesús, de Abel, el justo, hasta Zacarías, muerto entre el altar y el santuario. Una larga lista de víctimas por parte de aquellos
que persiguieron a los que verdaderamente eran representantes de Dios, eran testigos de la verdad y venían a traer la verdad y venían a traer la justicia a un pueblo que se había mostrado rebelde y desobediente al mandato divino. Bueno, fíjese, esta lista, esto está en el capítulo 23 de Mateo, está en Lucas también, estas lamentaciones de Jesús, usted mira, se contraponen con las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Sí, claro está. Fíjese qué destino opuesto aguarda a aquellos que han cumplido con el mandato divino, que en definitiva es muy sencillo, es el mandato del amor. Y la actitud de aquellos que, sin amar al prójimo, sin el menor atisbo de amor y sin el menor respeto por la justicia divina, no solamente no la practicaron ellos, sino que se destinaron y se dedicaron a perseguir a los justos y a aquellos que verdaderamente obraron según el amor. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Me pregunto, Miguel, si esos ay del Señor no los está diciendo hoy, en este tiempo, en esta cultura. Y si nosotros, Miguel, no somos los nuevos fariseos. Sí, efectivamente, claro, lo que pasa es que aquí en el tiempo de Jesús, bueno, está centralizado en aquellos que eran manifiestamente lo que Jesús rotula de ellos, hipócritas, verdaderamente hipócritas. Hipócritas hubo en todos los tiempos y en el tiempo actual también los hay. Uno dirá, ¿y los hay en cantidad y en la misma cantidad? Por supuesto que sí. En el mundo hay mucha gente que actúa de esa manera, lamentablemente. Ahora, mayor castigo tienen aquellos, o mayor castigo merecen aquellos que no lo hacen en incredulidad y por ignorancia, sino que en conocimiento de la propuesta divina y de lo que Dios demanda de ellos, bueno, sin embargo, proceden de una manera francamente opuesta al amor de Dios hacia todos nosotros. No hay dijimos recién en el comentario, no hay en ellos el menor atisbo de amor al prójimo. En el fondo no hay fe. Fíjate en esto, recién reparaba en esta expresión. Decir que tienen fe. La fe sin amor es fanatismo. ¿Y cuántos fanáticos vemos nosotros en este mundo actual por parte de grupos que se titulan a sí propios religiosos y persiguen y generan, mediante atentados, pero francamente feroces, salvajes, la muerte de tanta persona inocente? ¿Cuántos refugiados y perseguidos están ahora en el mundo víctimas de los fanáticos religiosos? Vos decís muy bien, en el mundo actual hay estas... Sí, claro. Lamentablemente en el mundo lo va a seguir habiendo. Pero el juicio de Dios, sabemos, a Él apelamos. Uno dice, nosotros no tenemos que juzgar, ni siquiera podemos juzgarnos, ni debemos juzgarnos a nosotros mismos. Efectivamente es así. Pero sabemos que la justicia de parte de Dios viene, llega, y ha establecido Dios un día para juzgar al mundo. Y lo hará por medio de un santo varón al cual él mismo garantizó por haber resucitado de entre los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de justicia, tu espíritu de amor. Tu espíritu, Señor, que nos mueve y nos conduce precisamente a los actos que tú gustas ver en cada uno de tus hijos. El amor que tú nos has dado, el amor que has derramado en nuestros corazones, para que con ese amor que de ti procede, seamos capaces de vincularnos y amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos.
Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.